Muchas gracias, Lidia. Para empezar, los agradecimientos. Gracias al equipo organizador del encuentro, en especial a Lidia. Gracias también al vicerrectorado del campus de Soria y a la Universidad de Valladolid, al vicerrector también y a la representante del rector, a la delegada. Y gracias también al resto de compañeros y de compañeras que participan en el encuentro y, como no, al público asistente. Pero sobre todo, me gustaría dar las gracias por permitirnos tener este fresquico por las mañanas. Es- yo vengo de La Mancha y madre mía, qué infierno durante 24 horas y qué gustico levantarte aquí y decir que me falta una chaqueta, ¿eh? Qué gusto. Así que muchas gracias por eso, por eso, por eso también. La ponencia que voy a daros es, desde mi perspectiva, algo generalista, porque es a nivel, digamos, macro, es una visión macro sobre el envejecimiento, los cuidados y la economía. Y algunos de los temas sobre los que voy a hablar son los temas por los que, digamos, me enamoré de esta rama de conocimiento, esta rama de investigación, porque, no sé, esa parte de entender las cosas desde la perspectiva macro, dejando un poco lo micro aparte, que depende de otras causas, pues siempre me resultó interesante. La silla que veis ahí es, pese a Elena, una buena obra, desde mi perspectiva, de un pintor de Albacete, que es Benjamín Palencia, y a mí me trae buenos recuerdos, para hablar del envejecimiento. Esas sillas de mimbre a mí me llevan a mi infancia, me llevan a la casa de mi abuela, esas sillas que estaban a veces incluso deshilachadas y que tenías que sentar con cierto cuidado, y por eso quería introducirla. Para empezar la ponencia aprendí de una buena amiga que siempre hay que empezar con las definiciones, y he tirado de la RAE. El envejecimiento es la acción o el efecto de envejecer o de envejecerse. Aquí estamos hablando de una cuestión individual, ya lo ha contado la delegada. Am, de lo que yo voy a hablar es del envejecimiento poblacional, que no es más que una metáfora, es decir, la población como tal, biológicamente, o sea, la población entendida demográficamente, no envejece como tal, sino que lo que cambia es esa distribución, ¿no?, de la población. El cuidado, una de las definiciones del cuidado es la acción de cuidar, que al final es asistir, es guardar, también es conservar, ¿vale? Al final está relacionado con responsabilidad, de alguna forma, que tenemos para con los demás. Y por último, la economía, que la definición que voy a utilizar es la de la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de esos recursos escasos. ¿Qué pasa entonces si lo combinamos todo? Bueno, pues que tenemos una población que está más envejecida, por lo tanto vamos a tener una mayor necesidad de cuidados, y esos cuidados van a tener que satisfacerse de forma eficaz, y añado eficientes. Yo siempre tengo el debate de qué es eficaz y qué es eficiente. Para mí eficaz es ir de un sitio a otro, da igual el modo. Eficiente es ir de un sitio a otro minimizando de alguna forma los recursos empleados para ello, dado que tenemos esos bienes escasos. Entonces, para abordar estos retos y oportunidades que se plantean en este encuentro, yo lo que me planteaba era, pues bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa a nivel macro? Y en esa visión macro, voy a intentar, teniendo en cuenta las limitaciones del tiempo, de forma más o menos rápida por algunos de los aspectos, y también os pido que, si en algún caso tenéis alguna duda sobre la marcha o algo que no se ve bien o queréis que vuelva atrás, pues que me aviséis sin ningún tipo de problema. Hablaré sobre los sistemas de cuidados, sobre el envejecimiento de la población en España, de pirámides a champiñones y tinajas, sobre el sistema de autonomía y atención a la dependencia, una breve, digamos, panorámica, y sobre quién cuida. ¿Vale? Y ya terminaré con unas breves conclusiones sobre esas oportunidades económicas que ofrecen tanto el envejecimiento como los cuidados. Dentro de los sistemas de cuidado, lo primero, ya lo hemos hablado un poco antes, es esta cuestión de la esperanza de vida. Los datos están sacados del informe de la OCDE, de Health at a Glance, la de la salud de un vistazo del año 2023. Al final, el envejecimiento pues afecta, como se ha dicho, a la población mundial, especialmente a los países que están más desarrollados. España ahí aparece a la cabeza de los países. Creo que aquí está metiendo
hasta la OCDE 26, aparece prácticamente a la cabeza, ¿vale? Y lo que se está mostrando es la esperanza de vida y la esperanza de vida en salud a los 65 años, ¿vale? Hasta aquí llegaría la esperanza de vida, hasta aquí llegaría la esperanza de vida en salud, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿vale? La media de la OCDE estaría en esos 65 más 20,8, de los cuales un 52% van a ser sin salud, ¿vale? Con salud, perdón, ¿vale? Entonces, al final, los países se enfrentan a pues, esos retos de los cuidados de larga duración y a través de esos sistemas los cuales van a depender de alguna forma de las tradiciones políticas, de la cultura, de la historia. Ayer en un breve coloquio en la cena lo hablábamos, por ejemplo, de esas diferencias de los cuidados entre Japón, España o cómo se consideraban. Evidentemente todo depende también de esa tradición. Entonces, Rasavi, en el año 2007, planteaba que en su origen normalmente se consideraba que los cuidados dependían de una pirámide, de un triángulo, ¿vale? En el triángulo estaban la familia, estaba el Estado y estaban los mercados, pero claro, siempre se dejaban normalmente a las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces ese triángulo se convierte de alguna forma en un diamante. Y Rogero García lo que hace es hablar de cómo esos sistemas de cuidados evolucionan en función de quién se encarga de repartir, o mejor dicho, de proveer ese cuidado. Entonces, partimos de los sistemas no compartidos, que en la imagen sería el de abajo, que son sistemas en los que las familias, especialmente las mujeres, en el ámbito privado son las que más realizan eh, los cuidados, con un sector público, un mercado y un sector de ONGs. En la ONG, como vais a ver, se queda casi siempre más o menos constante, pero con un sector público y un mercado muy poco desarrollado. Estos serían, según decía Rogero García, países como, por ejemplo, que están en África, ¿vale? Luego tendríamos los sistemas semi-compartidos. Ahí estaríamos hablando de países como algunos de América Latina y también algunos países que todavía están o estaban, en este caso es de 2012, desarrollándose, y serían sistemas en los que el Estado de alguna forma empieza a intervenir para garantizar el bienestar de las personas. Y luego tendríamos los sistemas compartidos, en los que el estado de bienestar ya está bastante bien desarrollado, el sector público cubre las necesidades bastante bien y también entraría al mercado. Como veis luego también en las imágenes siempre hay una parte de necesidades no cubiertas, en esto no voy a entrar, pero creo que es uno de esos temas que son bonitos de trabajar, que es a donde no llegamos, a donde no podemos llegar ni por la familia, ni por el Estado, ni por lo privado, ni siquiera por las ONGs. En Europa en general tenemos sistemas compartidos, en los que el Estado en general puede cubrir a las personas, y se categorizan los sistemas de cuidados a nivel europeo dependiendo de su régimen de bienestar, que esto sonará en el clásico apunte de Spin Andersen, en el que categorizaba los sistemas, que tenemos el caso socialdemócrata, el liberal, el continental o conservador, el familistic, que suele ser el de los países del sur de Europa, y se podría añadir un quinto, que sería el de los países del este, de los postsoviéticos, y cómo se han ido desarrollando de diferentes formas. Eran más ligados a las políticas de lo que era la Unión Soviética, más parecidos quizá a la zona más conservadora o más continental. ¿Cuál es el riesgo? Al final lo que ha pasado en Europa, según decía también Rodríguez Cabrero, y según lo estudiaba Rodríguez Cabrero, esos sistemas, digamos, compartidos eran más o menos de corte neoliberal. Al final, esa parte del individuo, de dejar que el mercado sea quien provea o intentar de alguna forma externalizar la atención y los cuidados a partir del mercado, empezó a ser una especie de tónica, ¿vale? Y a partir del año 2000 se empieza a racionalizar de alguna forma y a contener los costes, que eso es una visión desde mi perspectiva excesivamente neoclásica de lo que es la economía y por tanto del ser humano en el mundo. Actualmente, o aparentemente también, existen esos ciertos cambios en la forma de ver cómo es la política social de cuidados a nivel europeo. O por lo menos esa es mi sensación a través de inversiones, a través de ciertos informes que he ido viendo con el paso de los años, que digo, oye, mira, parece que hay un intento de cambio de paradigma. También pasa en Europa en términos de cómo se entiende la economía a nivel
a nivel general, es decir, ese enfoque neoclásico sigue más o menos vigente, pero ya se está empezando a ver, que desde, por lo menos desde la pandemia, que si inyecta dinero en la economía, pues tampoco va a ser la gran cosa y además vas a garantizar que la gente mantenga unos niveles de bienestar aceptables. Así que parece que en los cuidados también está pasando. Dentro de esa situación macro, el gasto en cuidados de larga duración como porcentaje del PIB, el dato para el año 2021 o el más cercano es el que tenéis ahí, con Holanda, Noruega, Suecia y Dinamarca a la cabeza del gasto en cuidados de larga duración y España siempre por detrás de lo que va a ser la OCDE. En España estamos, según ese informe, en torno al 1%. Aunque he visto en un informe que ha salido además hace nada, también lo comentaré, del Ministerio que hablaban del 0,85% y por ahí andará la cosa. Eso es. Y en este caso se está incluyendo, y no he podido dividirlo, porque en el gráfico este no salía y no encontraba el... Porque hace unos años en Health at a Glance dividían lo que era el social care del healthcare, es decir, la parte que se da de atención sanitaria y de la parte que se da de atención social. Una de las cuestiones siempre complicadas de los cuidados de larga duración, ya sabéis que es esa combinación entre lo social y lo sanitario, que es muy difícil de gestionar, y en este caso me aparecía ya directamente junto. Yo creo que ya ni se complican, dicen, pues mira, yo creo que se están gastando esto, ¿vale? En función, en función de lo que tienen. Y este sería el gasto total en cuidados de larga duración en función de el proveedor del servicio. Y como veis, una de las cosas en las que más se va el gasto en cuidados de larga duración, algo de lo que también hablábamos ayer en ese mini coloquio, es en residencias para personas mayores, cuando realmente no es un porcentaje, como hablábamos, tan alto, pero sin embargo en términos de coste chupa muchísimo, porque está dando un servicio que necesita muchísimos especialistas y por lo tanto supone un alto coste. La familia siempre está ahí como proveedora, como veis. Y luego este sería el número de trabajadoras, y pongo trabajadoras en femenino porque son inmensa mayoría, en cuidados por 100 personas con más de 65 años, comparando tanto 2011 como 2021. 2011 el puntito en blanco y 2021 el puntito coloreado. En España nos situamos en torno a 4,9 para el año 2021. Hemos mejorado algo respecto a 2011, pero ahí está. ¿Cuál es la cuestión? Que salió hace no mucho un informe sobre la estimación del número de trabajadoras de cuidados de larga duración que van a hacer falta para los próximos años. El cálculo lo hizo AFI, una empresa, una consultora, y se estima en ese informe que ahora mismo hay 490.000 personas dedicándose a los cuidados formales en ámbitos de residencia, centros de día, etcétera, y que harán falta 750.000 para el año 2030. ¿Vale? Este informe está disponible, lo podéis descargar sin problemas. Si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. ¿Y cuál es otra cuestión de los sistemas de cuidado? Las injusticias. Esta idea se la tomé prestada a una amiga que hablaba de ellas y me gustó su enfoque. Hay una intersección de injusticias en el sector de los cuidados y al menos, siempre pongo al menos en muchos casos porque digo no me quiero mojar, no vaya a ser que me deje alguna, al menos en 3 tipos, ¿vale? Tanto desde la perspectiva de la provisión como de la recepción. Y la intersección aquí de injusticias se dan tanto en el caso de la clase, del género como de la raza. Desde la perspectiva de la clase, envejecemos también según nuestras condiciones de vida. Es evidente, como comentabas, que Rosalba, que es una cuestión biológica que podemos más o menos, pero las condiciones de vida y ese gradiente social de la salud al final hace que envejezcamos de una manera o de otra. También por la disponibilidad de recursos económicos, o para no cuidar, o para poder pagar esos cuidados que vamos a necesitar. Y otra cuestión de la que también se hablaba sobre el acceso a los servicios. También una cuestión desde mi perspectiva de clase. Y luego está la del género, el coste de oportunidad de los cuidados, que es algo que está bastante trabajado, pero que se necesita trabajar mejor. Al final las mujeres han renunciado durante mucho tiempo al empleo por dedicarse al cuidado. ¿Cuál es el valor de ese cuidado informal? Y además es un sector, el de los cuidados, que está precarizado. Y los salarios además son más bajos, ¿vale?
por distintas razones, porque o se paga algo menos porque se considera un trabajo como elemental y luego por otro lado porque aunque estés trabajando al final lo terminas compaginando con los cuidados y te pides reducciones de jornadas, etcétera, y al final pues tienes una serie de problemas. ¿Y eso a qué lleva también luego? A pensiones más bajas, que también se está trabajando ahora bastante en ese tema. Y luego, en último lugar, por una cuestión de raza. No sé si conocéis el concepto de cadena global de cuidados, es un concepto que en su momento a mí me resultó bastante interesante y es que al final, cuando nosotros tenemos aquí a una persona cuidándonos que, no sé, viene de, pongamos, Latinoamérica, esa mujer más o menos joven que ha venido a cuidar a nuestra abuela, se ha ido de su país de origen. Y si se ha ido de su país de origen y a lo mejor no se ha traído a su familia, ¿quién está cuidando a su familia? Entonces, ¿qué es? Otra mujer, probablemente la madre de ella, si no la madre de ella, la hermana de ella, o si no, contratarán a otra mujer que será más precaria probablemente que la persona que ha tenido que emigrar, pero que gracias a las remesas sí que se lo puede permitir. Entonces llegamos a hacer una especie de cadena de... ¿Vale? Y luego, además, por otra cuestión de raza, ya sabemos que las personas migrantes, en general en los países a los que van, pues a priori no son súper bien recibidas y en este sector a veces pueden recibir también ciertos abusos. Desde la perspectiva también salarial, que puede llevar también a cuestiones de explotación y al final se termina incluso aceptando por ese miedo a las pérdidas del empleo o directamente de la visa. No recuerdo si lo tenía por ahí puesto, pero había un trabajo de Isabel Schatz respecto al cuidado de las trabajadoras migrantes que hablaba que las relaciones de cuidado se deben de dar en un ambiente, digamos, más o menos de amor, no de explotación, porque si no, no va a haber ningún tipo de calidad en el cuidado. Y este grafiquito que veis ahí, espero que se vea más o menos bien, es fruto de un trabajo, de una revisión sistemática que hicimos en su momento sobre si el envejecimiento y los cuidados de larga duración podían generar empleo con una perspectiva también macro. ¿Vale? Y a mí que me gusta mucho hacer esquemas, pues dije, pues voy a hacer un esquemita con todos los conceptos e intentar unirlos entre sí. Es una especie de diagrama, un intento de diagrama teórico, y la cuestión es que partiendo del envejecimiento vamos a tener un aumento en el coste tanto económico como social del cuidado, también tenemos aumentos en la necesidad del cuidado, vamos a necesitar más trabajadores, por eso vamos a necesitar que los sistemas se reformen o se desarrollen donde no estén desarrollados. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchas veces lo que se ha dado es el cash for care, que es el pagar a la gente para que haga con ese dinero lo que quiera. Y así también se respeta esa parte de la libertad del individuo para que elija qué va a hacer. ¿Qué va a hacer el individuo cuando tiene dinero si no está vinculado a un determinado servicio? Pues probablemente va a acudir a un mercado gris. En el mercado gris están las personas migrantes y entonces entramos en esta parte de la cadena global de cuidados, posible riesgo de explotación. De alguna forma afecta también a la calidad del cuidado y entonces no se está desarrollando un empleo como debería ser. ¿Cómo debería ser el empleo dentro del sector de los cuidados? Formal y de calidad. Pues si no, ¿qué narices vamos a hacer? ¿Qué atención le vamos a dar a las personas? Muy bien. Y ahora os enseño una cosilla que he hecho, que es la pirámide de población de España desde el año 1971 hasta el año 2074, incluyendo las proyecciones demográficas. Es decir, he unido los datos históricos con las proyecciones y eso sería más o menos, si se cumple, el resultado final. ¿Vale? Si alguien alguna vez quiere esta imagen, que me la pida sin ningún tipo de compromiso y para clases y cosas así, os la paso. Entonces hemos pasado del año 1971 de tener una pirámide, ¿vale? Entended un triángulo, al año 2024 a lo que María Ángeles Durán llama el champiñón o la seta o algo parecido a eso, y esto está sujeto a discusión todavía, no está publicado en ningún sitio. Yo creo que para el año 2074 lo que vamos a tener es una tinaja, en términos demográficos. Sé que vale una tinaja, sé que puede valer un puchero, pero yo que soy de Villarrobledo, oriundo, y las tinajas son bastante relevantes ahí, y el vino de tinaja también es bastante importante, pues quiero que sea la tinaja. Pero acepto discusión a esto. Aquí os muestro el índice de envejecimiento por provincias. Podría haberlo hecho o podría afinarlo un poco más a nivel municipal, porque evidentemente hay diferencias a nivel municipal. Y es cierto que vais a decir, pues tampoco cambia tanto de 1971 a 2024. La cuestión es que la escala cambia una barbaridad. Y no quería cambiar la escala y ponerlas todas sobre la misma, porque si no esto iba a salir todo amarillo y está toda negra.
porque estamos hablando de que en el 71 los amarillos representaban un índice de envejecimiento del 20%, el máximo estaba en un 60%, es decir, 60 personas mayores de 65 años sobre las de 14, o sea, de menores de 14 hasta 15 años, pero es que en el año 2024 el número más bajo está en 100, el más alto está en 300, por esta zonita. Eso es preocupante, ¿no? Otra visión más, y este es un índice que decía, ¿será que se hace así? Y lo encontré y sí, el índice de senectud, que es otro indicador demográfico, es cuál es el porcentaje de personas mayores de 85 años sobre el total de personas mayores de 65 años, ¿vale? Tuve que utilizar el año 2004, ¿vale? Porque no había datos de personas en el INE, porque creo que las agrupaban como 85 más. Y ahí ya no pude encontrarla. Incluso creo que me salían los datos en blanco. De nuevo aquí la escala cambia, pasa de 8 a 14 en el año 2004 y aquí el amarillo está por debajo de 15 y el otro por encima de 20. Soria sale creo siempre regulinchi en ese sentido. Y luego, además, si se estudiase a nivel municipal, a nivel provincial, al final el efecto se diluye. El porcentaje de personas mayores de 85 sobre las 65 se supone que luego no es tan heterogéneo como se ven los índices de envejecimiento en general. ¿Por qué? Y hay quien dice que puede deberse a que las personas mayores de 85 años al final, ¿dónde están? En sitios donde hay servicios que las puedan atender. Y a lo mejor en un pueblo de 100 habitantes o en una aldea de 37 habitantes, pues es difícil que tenga el servicio que necesite y por lo tanto se termina yendo al pueblo que es un poquito más grande. En resumen, de 1971 a 2024 hemos pasado de un índice de envejecimiento a nivel nacional del 32,8 a uno del 154, es decir, de 33 personas mayores de 65 años por cada 100 jóvenes a 154. La población joven se ha reducido en un 32% y la población mayor de 65 años se ha triplicado, ha crecido en un 220%. Por otro lado, entre el 2004 y el 2024, esa parte del índice de senectud, hemos pasado de un 10 a un 16% a nivel estatal, pero si la población mayor de 65 aumenta en un 40% en 20 años, la de 85 lo ha hecho en un 116. Se ha doblado. ¿Se entiende? Es decir, hay desigualdad entre provincias, hay flujos migratorios tanto internos como externos hacia zonas urbanas, esas zonas más desarrolladas, entre comillas. Esto que hemos llamado la España vaciada, destaco el da. No sé si habéis visto que hubo un debate en su momento con el libro que publicó Sergio de Molino sobre la España vacía, era bueno, vacía o vaciada. Es decir, es una cuestión de las cosas pasan naturalmente o las cosas las creamos y las hacemos de alguna forma por inercia a veces, pero esa inercia a lo mejor se puede cambiar, ¿no? Entonces es por eso vaciada. Y también existen diferencias a nivel municipal en el índice de envejecimiento en las propias provincias. Y tengo unos mapas de Castilla-La Mancha para que los veáis. Esta sería la distribución de la población en Castilla-La Mancha, la región de la que vengo. Esta zona de aquí sería la de Guadalajara, Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real. Las zonas más pobladas se ven claramente que están en Albacete, tenemos Toledo, Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca y lo que es Guadalajara. Guadalajara, en términos de habitantes, muchísimos municipios y con muy pocos habitantes. ¿Vale? En Castilla-La Mancha tenemos 919 municipios. Si no recuerdo mal, más del 50% tenían menos de 1000 habitantes. Más del 50%. Y por otro lado, que contrasta el índice de envejecimiento. Y es como que lo de antes que era, y además el efecto visual lo creé con esa idea, lo que antes era amarillo, aquí se vuelve morado, en general. ¿Vale? Las partes que están más despobladas al final también son las más envejecidas, con algunas salvedades. Y eso representa un problema. La cuestión es, no es lo mismo dar servicio, no sé, en una región chiquitita o en una comunidad autónoma chiquitita, en las que las economías de escala por cuestiones de transporte son muy altas, que aunque nosotros estamos también distribuidos bastante bien por provincias, pasar de dar, no sé, que tengas la sede en Albacete, que te tengas que ir aquí, que está Villarrobledo, y luego de ahí tenga que bajar a lo mejor a la Sierra de Albacete, o que es complicado. Esa distribución al final es complicada desde mi perspectiva. Evidentemente, infla también los costes. El dato del índice de envejecimiento lo he puesto en veces sobre estatal, por si acaso alguien tiene duda, para que se notase más todavía.
¿vale? Estamos hablando de que las zonas moradas están por encima de 10 veces la media nacional en índice de envejecimiento. Una barbaridad. Vale. Ahora paso a contaros un poquitín sobre el SAT. ¿Voy bien de tiempo? ¿Media hora? Más o menos. Vale. El SAT y una breve panorámica. ¿Vale? La ley de dependencias se aprueba en el año 2006, entra en vigor en enero del 2007. Y es importante esta ley porque lo que hay que destacar de ella es que reconoce a las personas que necesitan cuidados. ¿Cuál es la clave? También lo comentábamos ayer, que el Estado asume que las familias por sí solas van a tener o pueden tener dificultades para cubrir o proveer esos cuidados. Porque lo de antes era el Código Civil. Y gracias a esta ley, de alguna forma se reconoce a nivel estatal eso. ¿Vale? Es, desde mi perspectiva, un éxito intrínseco esa aprobación de la ley, pero evidentemente se ha enfrentado a diversos problemas. Hay bastantes diferencias por regiones, tanto en la población atendida como en los servicios prestados. Es decir, esto depende pues, de la situación de partida a nivel regional, términos culturales, sociales, económicos, de servicios ya o no desarrollados, y al final se va a abordar de distintas formas y por lo tanto va a haber heterogeneidad, que en sí no es mala, pero esa heterogeneidad es demasiado grande. Una de las cosas que quiero investigar y que llevo queriendo investigar desde hace años, pero no me da la vida, es esa heterogeneidad regional entre el reparto de las prestaciones. Y también un problema de financiación. A priori iba a ser 2/3 entre los Administración General del Estado y las comunidades autónomas y 1/3 de copago, pero al final la Administración General del Estado no ha participado como se preveía, también había una mala previsión de lo que iban a suponer los costes, y luego encima entramos con la crisis económica, cuando la ley estaba casi que empezando a ponerse en marcha, en 2012 entran unos recortes bastante gordos. Entonces, en 2012, bajo ese pretexto de sostenibilidad, decía Montserrat Codorniu, que al final lo que se hizo es un retroceso a nivel de protección, se recortaron derechos, se rebajó la calidad de la asistencia, se aumentó la mercantilización de los servicios, bajó el nivel de financiación pública, aumentó la presión financiera del usuario. Y al final esa reversión de esos recortes va a suponer al menos medio punto porcentual del Producto Interior Bruto. Vale. Y a esta tabla voy a pasar un poquito rápido en este caso, pero creo que está bastante bien. Está basado también está sacado del paper que mencionaba antes de Juan Oliva, que es otro investigador en cuidados de larga duración, que es un poco un resumen de la normativa y de los hitos más importantes de la ley de dependencia, desde su aprobación por ejemplo, la parte de los recortes que empiezan en 2012. Y querría destacar lo que va a cambiar recientemente, que es que se ha aprobado un Real Decreto que va a incrementar las cuantías, se pone la teleasistencia como derecho subjetivo de las personas, se aumentan las horas de ayuda a domicilio y también se van a flexibilizar las prestaciones económicas por cuidados familiares, también desde la perspectiva de qué es eso que es familia, pues va a ser un poco más flexible. Y eso, a priori, es lo que va a ser después la ley de dependencia futura, va a recoger esos aspectos. ¿Vale? Que ahí tenéis algunos extractos del ministro, que al final, de alguna forma, lo que dice es que están dando pasos decisivos para incentivar la autonomía de cada persona dependiente y para consolidar su participación en la comunidad, que eso es importante, y su derecho a permanecer en el entorno elegido. ¿Vale? Se va a dar esa prioridad, ese cambio de enfoque, ese cambio de paradigma que está viendo en el sector de los cuidados. Pero bueno, con todo, resumen del SAT. A junio de 2025, el SAT de forma acumulada, según tengo entendido que presenta así los datos, tiene evaluadas 2,2 millones de solicitudes, más del 80% tiene más de 55 años. Se han emitido 2,1 millones de resoluciones, de las cuales 1,7 millones van con grado y el derecho a prestación y 1,6 millones ya tienen el derecho a prestación, es decir, que faltan 100.000 que todavía no han recibido la prestación. En total hay 2,2 millones de prestaciones y luego está la cuestión del limbo, que es ese derecho a tener prestación sin recibir prestación, que son unas 124.000 personas de 250.000 en 2018. Es decir, que se han bajado bastante los números, pero tengo la sensación
que ha sido la teleasistencia. Lo que ha hecho que ha vuelto a subir recientemente, o a lo mejor bajó y ha vuelto a subir. Yo como comparo solo 2018 y 2025, vale. Y la teleasistencia creo que es algo que tiene que ver. Al final la teleasistencia se está poniendo en muchos sitios. Es algo muy barato y muy útil realmente cuando hay algún tipo de emergencia. Y si queremos saber cómo se distribuyen las prestaciones, pues el porcentaje sobre el total de prestaciones que hay, como veis, el 30% se lo llevan las prestaciones económicas a cuidados familiares, hay un 25,3% que va con la teleasistencia. La atención residencial está en un 8,28% y la ayuda a domicilio un 16,46%. Notas también aquí que en prestaciones económicas vinculadas a servicio también puede haber una parte de atención residencial, porque que mientras no te dan la plaza en la residencia pública, te dan algo de dinero para que te la puedas cubrir por tu cuenta. Entonces, la atención residencial podría subir mucho, pero como veis, realmente no es tanto. ¿Vale? Y pasamos a la parte de quién cuida. No sé si conocéis a María Ángeles Durán, ¿os suena? Soy súper fan. La quiero muchísimo. Y en su libro de La riqueza invisible del cuidado da unas notas bastante buenas sobre la situación del cuidado en general. Y el título ya en sí pues no engaña a nadie, La riqueza invisible del cuidado. Ya sabéis que trabajaba bastante esa cuestión de intentar introducir ese valor del cuidado en las cuentas anuales porque no aparece reflejado. ¿Vale? Los cuidados al final tradicionalmente han estado vinculados a ese ámbito privado, al ámbito doméstico, y han sido proporcionados por las mujeres de forma informal. Los trabajos formales relacionados con el cuidado, en su mayoría, también lo siguen realizando mujeres y tienen también las mujeres menores tasas de actividad. Y al final las mujeres también soportan una mayor carga de cuidado que sus pares. El cuidado aporta sin duda una riqueza invisible. Si vemos los últimos datos disponibles, lamento que sean estos, pero es que son estos. No hay mayores datos sobre las encuestas de uso del tiempo. Yo creo que esto habrá cambiado un poquito. Como podéis ver, la mayor brecha entre hombres y mujeres se da en el tiempo que dedican las mujeres respecto a los hombres a las labores del hogar y los cuidados familiares, ¿vale? Por otro lado, los hombres salen ganando en el trabajo remunerado, las horas dedicadas al trabajo son superiores también a los hombres, se esperaba, y como no, el pádel. Tenemos que jugar a pádel, sí o sí. Los sábados por la mañana toca jugar a pádel, entonces tenemos dedicamos más tiempo al deporte y a las actividades de aire libre que las mujeres y también a otro tipo de aficiones. Pues a mis aficiones, la cacharrería, el taller que tenemos puesto con herramientas para desmontar una radio que no vamos a utilizar en la vida, pero que tenemos la tremenda necesidad de estar ahí en lugar de a lo mejor saliendo al parque a cuidar mayores o a pequeños. Vale. Y este es el perfil de la cuidadora no profesional de personas en situación de dependencia en el convenio especial. Se sacan los datos de la Seguridad Social a diciembre de los años seleccionados. ¿Vale? Como veis, este pedazo de salto que del 2018 a 2019 se debe a un cambio de norma. Que era gente que estaba cuidando, que no estaba dada de alta como que estaba cuidando, porque ahora ya se puede contribuir a la Seguridad Social y por lo tanto a la pensión gracias a eso. Las mujeres rozan el 88% de esas solicitudes. ¿Vale? Y si lo hacemos por grupos de edad, que esta parte de los grupos de edad realmente es interesante, hay bastante de menos de 50 años, pero hay muchísimas de 50 en adelante. Es decir, las personas que están cuidando también a las personas mayores ya son personas mayores. Ya son personas mayores. No sé esa cadena de cuidados cómo la vamos a solventar, pero está ahí. ¿Vale? Por relaciones de parentesco. En general, hijos o hijas, fundamentalmente hijas, por lo que hemos visto, madres o cónyuges. ¿Vale? En otros no especifica qué es, pero será pues un cajón desastre donde meterán a todo lo que no encaja en el resto de categorías. Ahora bien, las necesidades económicas de esa población que se dedica al cuidado, ¿de dónde vienen? Y entonces pueden venir por otros miembros del hogar o de la familia, por un lado, por esa división del trabajo
dentro de hogares y familias. ¿Problema de esto? Pues que depende de la estabilidad familiar. Te estoy cuidando, pero te he dejado de querer, así que chao. Entonces eso pues, se acabó y por lo tanto también, chao, a lo mejor si estabas recibiendo algún tipo de prestación, pues se acabó. Por recursos propios, pero el problema es que hay una sobrecarga. Por un lado, si estás trabajando y además estás cuidando, y por otro lado, si has dejado de trabajar para cuidar y estás utilizando los ahorros para cuidar, puede que termines agotando esos ahorros. Y luego por las administraciones públicas, que tenemos por uno las, digamos, las bajas que están cubiertas para permisos de maternidad, paternidad, para ciertos cuidados familiares que se pueden pedir eventualmente, y luego los de la dependencia, que realmente las cuantías tampoco son especialmente altas. Y entonces aquí entra la parte de la importancia de crear conciencia. No sé si conocéis este concepto, lo acuñó en ese libro que era el del cuidatoriado. Tenemos el campesinado, tenemos el proletariado, pues tenemos el cuidatoriado. ¿Qué es el cuidatoriado? Pues al final es un colectivo feminizado que se encarga de proporcionar cuidados a personas que están fuera del proceso de productivo, niños y niñas, enfermos, enfermas y mayores, que por cierto esas imágenes están sacadas de un cómic que hicieron en la Junta de Extremadura y no sé si en concreto del Ayuntamiento de Cáceres, porque Ángeles Durán tiene relación con Extremadura, es oriunda de Extremadura y es una biografía suya que la verdad es que está bastante chula en unas cuantas páginas y está muy bien relatado. Y la importancia de crear esa palabra, el cuidatoriado, es la de generar conciencia. Ella parte de la idea de que los grupos sociales, y no sé, ¿hay sociólogos y sociólogas en la sala? ¿Los grupos sociales existen antes o después de nombrarlos? Yo creo que antes también, pero el hecho de nombrarlos les ayuda a generar una conciencia, ¿no? Y entonces al final pueden entender de mejor forma esa relación que tienen con el sistema productivo y esos grupos sociales y también pueden realizar demandas. Evidentemente el concepto está abierto y necesita consolidación. Este es un mini resumen, que además esto lo escribí para el CENI en su momento. Estaba viendo que el tipo de letra no estaba en ese ordenador y por tanto el que yo tenía no se veía. Y es, ¿qué podría ser el cuidatoriado? Entonces esto es un debate. Podrían ser cuidadores no remunerados sin ingresos propios o ser integrados por personas con algún ingreso por otro motivo. Pros, que los no remunerados sin ingresos son el núcleo conceptual. Contras, la fuerza numérica probablemente sea escasa. Otros que podrían ser integrados o no los productores y receptores del cuidado. La integración da más visibilidad, pero el problema es que se puede perder el concepto de clase transformadora. Al final, ahora a discutir el contra con más detalle. Integrados o no, cuidadores no remunerados y remunerados, que tiene como pro que ambos por separado al final son homogéneos y que conjuntamente van a tener interés para estudiar esas relaciones internas y con otros grupos, con las administraciones, etcétera, y los contras, pues intereses que a veces puede que sean contrapuestos. Luego, los integrados o no, quien cuida como actividad principal y quien cuida como actividad secundaria, quienes sienten pertenencia al grupo social o no, o un grupo incluido en la estructura de clases. Yo me aventuré simplemente a decir cuáles veía más posibles y cuáles veía menos posibles. Esto está hecho con el ratón así a mano de forma un poco cutre, pero yo creo que es suficiente. Las flechitas indican que yo creo que tanto el primero como el 1, 2, 3, 4, el cuarto pueden ir incluidos aquí. Tengo dudas sobre el último, sobre un grupo incluido en sí como tal de la estructura de clases, porque son ordinales que favorecen la creación de lo protagonista y lo antagonista, pero bueno, al final es difícil estructurarlo dentro de la estructura de clases actual. Y sobre integrados o no, productores y receptores del cuidado, había un pasaje dentro de la balada del café triste de Carson McCullers, una novelista americana, que hablaba sobre el amante y el amado, y decía que no es lo mismo al final ser amante que ser amado, porque las sensaciones no son las mismas, a pesar de que el amor es una experiencia compartida. Entonces, aunque el cuidado es una experiencia compartida, creo que no es lo mismo cuidar que ser cuidado. Entonces, no metería dentro del cuidatoriado a productores y receptores. Y luego la cuestión de sentir pertenencia en el grupo social. O sea, considero que solamente el hecho de sentir las cosas, o sea, si las sientes y estás de acuerdo, estupendo, pero que no las sientas y quieras negar participar no me parece razonable. Es decir, si tú perteneces a la clase trabajadora, por más que sueñes con ser un tiburón de Wall Street, si te levantas cada mañana para ir a soldar, eres trabajador, te guste más o menos, aunque te quieras sentir capitalista, pero lo lamento, hijo mío, no tienes medios de producción, entonces no puedes serlo. Entonces, solamente el sentimiento no lo consideraría. Y para concluir, muy bien de tiempo,
Vale. Para concluir, algunas cuestiones sobre el futuro del envejecimiento y los cuidados y esta maravilla de tema multidisciplinar, que es lo que también apasiona, porque mete cuestiones de política, de economía, de biología, de sociología, de psicología y subdisciplinas dentro de esas disciplinas que lo analizan. Entonces, por eso para mí también es un placer estar en este encuentro, porque vamos a trabajarlo desde diferentes aristas. Ayer lo hablábamos, que lo bonito de estos encuentros es que aunque tenemos diferentes formas quizá de entender el envejecimiento, o no de entenderlo, entendemos lo que es, pero de abordarlo, cómo acercarnos y aproximarnos a lo que es el envejecimiento, nos enriquece. Entonces, sobre el cómo y el dónde queremos envejecer. Es una cuestión que hay que resolver. Por ejemplo, Ángeles va a hablar inminentemente sobre esa cuestión del dónde y cómo queremos envejecer. Vamos a poder construir entornos comunitarios o recuperar esos entornos comunitarios. Creo que había alguna de las charlas que iba a trabajar sobre ello. En Albacete, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito que se llama Embarriadas y empezó, aunque ya sabían lo que estaban haciendo, empezó como de forma espontánea. Salieron un grupo de mujeres a tejer, mujeres de unos 40, 30 y largos años, a tejer con unas sillas a la sombra en una de las plazas de un barrio de Albacete. Empezaron a acudir el resto de las mujeres del barrio, se pusieron a tejer, empezaron a hablar, a contarse la vida, los problemas, las cosas por las que habían pasado y al final son un colectivo de la leche bastante reconocido a nivel local y con una potencia transformadora desde mi perspectiva bastante interesante. Envejecer con salud, de esto se ha hablado y se va a hablar más todavía. Sobre los ingresos en la vejez, esa temática que comentaba José Luis, eh, de las pensiones, por un lado, que es un tema, como pongo ahí con su apóstrofe, complicado, porque es un debate complicado, no solo por los números como están, sino y por qué vemos los números de esa forma y no los podemos ver de otra. O sea, es un debate con muchas aristas. Y aparte entran otras alternativas de financiación para la vejez, como las cuestiones de la hipoteca inversa, que imagino que a algunas os sonará o no, o esa hipoteca inversa pública que desde nuestro grupo de investigación en su día comentamos que podría estar interesante ante su ausencia de desarrollo en el mercado normal, y a mí me parecería incluso mejor, tengo que decirlo. Y luego la cuestión de los servicios en lo rural y que estén adaptados a las personas mayores. Con todo, lo que sí que me gustaría que, que entendiésemos, y es algo que defiendo bastante, es que el cuidado, y en general, el gasto público y el gasto social, lo hemos llamado así por convenio, pero son inversiones. Y al final el cuidado genera un dividendo. El dinero que se mete al sector de los cuidados va a revertir en la sociedad de otra forma, si no es negar las cadenas básicas de distribución económicas. Algo se quedará por el camino, evidentemente, porque también se queda en el camino. Pero no es solamente un gasto, es una inversión. Vamos a recibir un retorno. Y hay estudios que lo muestran. Vamos, si gastas más en cuidados de larga duración, estás reduciendo el coste sanitario. Si gastas en cuidados de larga duración, estás creando más, por unas investigaciones de unos compañeros, hasta 100.000 empleos, y además de esos 100.000 empleos los vas a recuperar de forma impositiva. Y lo que os comentaba también antes de esa necesidad de esos 750.000 cuidadoras que harán falta. Así que como sociedad tenemos la necesidad de garantizar un reparto justo del cuidado, garantizar un cuidado de calidad y universal, es decir, un sistema de cuidados que no deje atrás a nadie, abordar sin lugar a dudas esas diferencias regionales y entre lo urbano y lo rural, también entender, no nos podemos olvidar de las preferencias de las personas mayores o dependientes, favorecer el envejecimiento activo. Cuando ya hablo alguna vez sobre el envejecimiento activo, era como el envejecimiento activo no es la persona mayor de 75 años que se va al parque y se pone con la máquina hasta hacer así. El envejecimiento activo debería estar trabajándomelo yo ya, mejor de lo que lo estoy haciendo. O sea, vamos a hacerlo desde edades tempranas para llegar mejor a la vejez, ¿no? Y por último, y claro, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, es decir, mejorar la planificación con los datos disponibles actualmente. Hay una riqueza de datos por explotar tremenda. Es decir, nos podemos centrar en casos particulares, en proyectos particulares que permitan mejorar la vida de las personas, pero es que a nivel macro, los datos de los sistemas, desde mi grupo de investigación los trabajamos, de toda Castilla-La Mancha. Entonces, si conseguimos mejor cantidad de datos, podemos estudiar evoluciones, trayectorias, qué puede pasar. Quizá nos va a permitir mejorar y donde
¿Cómo es el allocate en castellano que se me va? ¿A dónde dedicar esas inversiones en el sector de los cuidados generando el futuro? No poniendo parches una vez que el futuro llega. Es decir, vamos a crear el futuro que creo que nos merecemos como sociedad. Y sin más, pues muchas gracias.